Amigos de Videos Mundo Preocupante, en el mundo se podría desatar una grave crisis alimentaria. Esta situación es advertida por el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero a ver, escuchemos estas advertencias no solo del presidente de Estados Unidos, sino también de expertos que aseguran que estamos muy cerca de una hambruna mundial. Con los cargueros de grano bloqueados por las fuerzas rusas en el Mar Negro, el riesgo de una crisis alimentaria mundial va siendo más inminente a medida que pasan los días. En semejante escenario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordaba en Tokio cómo lo que está pasando en Ucrania no es ya un asunto europeo, sino a todas luces global. La crisis alimentaria mundial se agrava porque Rusia bloquea a Ucrania la exportación de sus millones de toneladas de grano, insistía Biden, que añadía que mientras Rusia continúe la guerra, Estados Unidos trabajará con sus socios para ayudar a liderar una respuesta global, porque estamos ante algo que afecta a todas las partes del mundo. Según informa el diario The Times, desde Reino Unido se estaría trabajando en una coalición de voluntades que trataría de romper de aquí a unas pocas semanas el bloqueo ruso para proporcionar un corredor de protección a los barcos, desde Odessa y a través del Bósforo. Desde los campos ucranianos, mientras tanto, recuerdan que el tiempo apremia. Todavía quedan 25 millones de toneladas de grano y semillas oleaginosas aquí en Ucrania, informa este agricultor neerlandés. Eso es un tercio de la cosecha del año pasado, así que ya tenemos un enorme problema logístico. Ya es tarde, ya es demasiado tarde. La única opción para sacar el grano de Ucrania es a través de los puertos del Mar Negro. Tienen que estar abiertos. La interrupción en la cadena de suministros desde el llamado granero de Europa también provocaría escasez en África, Oriente Medio, Asia, llevando a muchos de sus países al límite, según alertan los expertos. Pero lo cierto es que el bloqueo ruso no parece cerca de terminar y el panorama es cada vez más negro. Doctor Julio Verdaguer, subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe, bienvenido a CNN en español. Mi primera pregunta es la pregunta que se está haciendo, me imagino, más de un televidente. ¿Cuán cerca estamos de una crisis alimentaria mundial? Muy cerca, y muchas familias, millones de familias ya la están viviendo. Muchos otros estamos cerca, pero hay muchas familias que ya están con esa crisis en sus hogares, que están sufriendo hambre. En América Latina, antes de todo esto ya teníamos 60 millones de personas en condición de hambre. 60 millones sobre una población de 650 millones. Y claro, el aumento de los precios de los alimentos a una familia que ya no tenía suficiente para comer, imagínate ahora 10-15% de aumento, es letal. Doctor, ¿cuáles son los productos básicos que están escaseando por la guerra en Ucrania, sobre todo en América Latina? ¿Dónde se está sintiendo más la cosa? Bueno, escasez en América Latina no hay. América Latina importa muy pocos alimentos, granos de Rusia y de Ucrania. Lo que pasa es que la escasez en el mundo empuja los precios hacia arriba. Pues, por ejemplo, aunque Argentina pueda producir y cosechar, bueno, esa cosecha se venderá a precios más altos, o Estados Unidos, o Canadá, que son los países de los cuales, por ejemplo, América Latina se aprovisiona de mucho trigo. En el caso de maíz, bueno, igual nuestros países son altamente productores de maíz, muchos de ellos, México, por ejemplo, pero ese maíz se va a vender a precios más altos. Entonces no hay escasez, no falta comida físicamente en América Latina. Lo que pasa es que los precios están muy altos, nos agarró saliendo de la pandemia con millones de hogares muy debilitados y lo que no alcanzan son los bolsillos para comprar esa comida. Doctor, casi 30 países dependen de las importaciones de trigo de Ucrania, pero ¿qué está pasando realmente con el fertilizante que viene de Rusia? Es ahí sí que tenemos un problema en América Latina y el Caribe, porque ahí sí que dependemos mucho de las exportaciones de Rusia principalmente. Y esas exportaciones, bueno, están básicamente bloqueadas entre la guerra, las sanciones, de tal manera que los precios de los fertilizantes han aumentado aún más que los precios de la comida. Y está afectando enormemente a los productores de todos los tamaños, pero especialmente a medianos y pequeños productores que tienen recursos financieros limitados para hacer su agricultura. Si antes con una cantidad
podían sembrar, qué sé yo, 10 hectáreas, bueno, ahora podrán sembrar, estimamos, del orden de 20 o 30% menos. Eso en unos meses más va a significar menos alimentos, más alza de los precios y el asunto se complica. Vamos a hablar de algunos de los que casi nunca se habla en los medios de comunicación. Yo me pregunto por qué una y otra vez, pero siempre pasa. Casi 5 millones de personas en Haití están en situación de inseguridad alimentaria, como ustedes dicen, que es, en buen castellano, que están pasando hambre pura y dura. ¿Por qué de esa gente no se habla, doctor? ¿Por qué? Es increíble, ¿no? Tienes toda la razón, que en el mundo, en el siglo XXI, ¿no es cierto?, el hambre ya no nos indigne. Son 60 millones de personas, vuelvo a insistir, en América Latina y el Caribe que se acuestan todos los días con hambre. O sea, que no consumen los suficientes alimentos siquiera para satisfacer sus necesidades energéticas mínimas. ¿Por qué no se habla? Bueno, porque no sé, es incomprensible para mí, ¿no es cierto? Estamos decenas de miles, cientos de miles de niños pequeñitos de 1 año, de 2 años, hemos visto la tragedia esta espantosa, horrorosa en Texas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos decenas de miles de niños que están creciendo sin poderse alimentar, su desarrollo intelectual, físico, queda limitado para toda la vida. Si a esos niños les cortaran un brazo, habría un escándalo mundial. Pero les estamos cortando su cerebro, sus capacidades alimentarias, sus capacidades intelectuales, neurológicas, porque no están comiendo lo suficiente en los primeros años de la vida. Esa es la tragedia de nuestra región. Y mientras tanto, doctor, la gente parece estar más atenta al vestido que usó la señora Kardashian, el vestido de Marilyn Monroe, o parecen estar más atentos al juicio de Johnny Depp y su ex. ¡Qué hartajo, por Dios, qué hartajo! Y mientras tanto desperdiciamos el 30% de la comida que se produce, termina tirada en la basura. Sí, señor, que se bota mucha comida en este mundo. Soy representante regional para América Latina y el Caribe. La pregunta de las preguntas: ¿hay suficiente comida para todos en este planeta? Hay suficiente comida para que nadie pase hambre en este planeta. En América Latina y el Caribe, hoy en día, producimos suficiente comida para alimentar a 1.300 millones de personas y somos 650 millones. O sea, más o menos el doble, un poquito más, casi exactamente el doble. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué es lo que falla? Falla que el acceso a esa comida, el poder comprar esa comida es muy desigual. Algunas personas tenemos y probablemente consumimos más comida de la que realmente necesitamos y otros no les alcanza para comprar lo elemental. Particularmente sufren mucho hambre, ¿no es cierto?, pueblos indígenas, mujeres, las poblaciones, las favelas, las villas miserias. En todos esos lugares, en las poblaciones de las grandes ciudades, los supermercados están llenos de comida. Y esas personas no tienen acceso a alimentarse. ¿Por qué? Hay mucha desigualdad y el bolsillo no les alcanza para alimentarse. Claro. Más toda la comida que se bota, que es un escándalo. Doctor, ¿se puede confiar en la respuesta de los políticos ante una inminente crisis alimentaria mundial? Porque ya vimos cómo actuaron con la pandemia del COVID. Que Dios nos coja confesado, lo digo alto y claro, ¿eh? Mire, hay algo que nos debe dar algo de optimismo, ¿no es cierto? Y es que hace muchos años que no había una atención de los grandes políticos, de los que realmente tienen poder de tomar decisiones, a este tema de la seguridad alimentaria como estamos viendo ahora. Realmente hay una situación muy preocupante y a cualquier persona que está en posiciones de responsabilidad política sabe que es muy desestabilizador que los precios de los alimentos se vayan a las nubes. Inflaciones muy altas de los alimentos causan inestabilidad social y política. Y yo creo que eso enfoca el interés de quienes pueden tomar decisiones. Ahora, los factores que están detrás de eso, bueno, hemos hablado de la guerra en Ucrania, que desde luego complica mucho la situación, pero ya antes de la guerra
en febrero, cuando no había guerra, la FAO había reportado ya precios históricamente altos. Eso tiene que ver con sequías, inundaciones en grandes países productores como China, por ejemplo, tuvo una muy mala cosecha producto de sequías e inundaciones. En Estados Unidos está faltando agua en muchas zonas productoras importantes. El cambio climático es un gran factor que nos está metiendo mucha inestabilidad. Todos los problemas de logística, tú recuerdas los puertos llenos de barcos, de containers que no llegaban, todo eso afecta a los precios. Es una tormenta perfecta la que estamos enfrentando en este momento, Camilo. La verdad es que sí, porque no sabemos cuánto va a durar esta maldita guerra. Yo desconfío de la respuesta que los políticos puedan dar ante una inminente crisis alimentaria, lo digo como ciudadano, y el mercado mundial totalmente fuera de control con lo que está pasando, con una inestabilidad extraordinaria. Es la tormenta perfecta. Que Dios nos... Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo, ¿qué opinión les merece? Déjenme sus comentarios. ¿Será que en el mundo se va a desatar, se nos va a venir una crisis alimentaria, teniendo como consecuencia una hambruna global? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay razones para preocuparse? Comenten.